Hoy es la entrada masiva a clases y sin duda alguna van a regresar sus hijos con miles de historias. Pero dentro de ese contexto de las miles de historias, lo que mayoritariamente yo les recomendaría, que es lo que pues va a terminar siendo lo más general, es que necesitamos retomar límites. Y específicamente con el tema de las tareas. Quizás hoy, por ser el primer día, muchos regresen de la escuela sin un esquema de tareas, pero si sí regresan con tareas, es importante que desde el día de hoy establezcan las reglas para la tarea. Y empiecen con establecer el espacio para la tarea, el horario claro para la tarea, a qué hora empieza, cuál es el lugar, que no haya ruido en el lugar donde se hace la tarea, que la obligación de la tarea sea que ellos saquen el material que requieren y que la tarea termina no nada más en cuanto se ejecutaron las instrucciones de la tarea, sino también hasta que guardan todo el material que se utilizó en la tarea, queda dentro de la mochila y en el lugar en donde tiene que quedar esto para que mañana, en la mañana, no tengan que estar batallando de en dónde quedó, qué pasó, si no la guardaron, porque guardar todo lo de la tarea no es el quehacer de los padres, es de los hijos. Así es que todo eso tiene que empezar a hacerse desde el inicio. Pongan atención en esto, porque debe de ser desde el primer día para que no tengan que batallar con empezar a dar chances desde el primer momento, porque los chances que damos se van convirtiendo en una manía que después no sabemos cómo deshacer. ¿Qué cosas hay que tener presentes con respecto a la tarea? Primero, a veces se tienen que adquirir materiales para el tema de la tarea. Entonces, cuando recogemos a los niños, hay que preguntar qué te dejaron de tarea y qué vas a necesitar para la tarea. Porque en muchas ocasiones los niños nos van a salir hasta la noche con, es que tenemos que hacer con una cartulina no sé qué, ¿no? Y entonces, como los papás nos sentimos los dueños de la tarea, hacemos hasta lo indeseable para conseguir esa cartulina. La realidad es que necesitamos desde el principio establecer normas alrededor de esto y decir perfectamente claro, cuando te recogemos de la escuela, tienes que decir qué se necesita para hacer la tarea, porque en ese momento hay que organizar la tarde para lo que se va a requerir para la tarea. Pero es la obligación del niño. Entonces vamos a acostumbrar preguntarlo. Cuando los niños son pequeños, evidentemente durante todo el ciclo escolar vamos a tener que hacer este proceso. Pero cuando los niños ya van a ser más grandes, les ayudamos al principio y les decimos, te estoy recordando, pero esto va a ser tu compromiso y tú vas a tener que pedir a tiempo las cosas, porque de lo contrario, no vamos a salir de la dinámica de esta familia para adquirir lo que tú necesitas. Y entonces llevamos a cabo esta dinámica y la responsabilidad tiene que ser del hijo en cuestión. Cuando los hijos ya están más grandes y dependiendo de en dónde vivimos, pues a veces los hijos ya se manejan y se mueven por sí mismos. Y entonces acostumbramos, establecemos la norma desde un inicio y les dejamos perfectamente claro cómo va a funcionar este proceso.
Les aseguro que si desde la primera vez que se olvidó el asunto, ustedes no facilitan, oye, está bien, pero te lo advertí, pero tal, y lo resuelven, los niños lo van a tener claro, niños y chavos, lo van a tener claro porque ustedes no lo resolvieron. Así es que ejecútenlo y que el niño pase por la consecuencia al otro día en la escuela. Lo van a aprender si ustedes no lo resuelven. Ejecútenlo. Ahora, quede clarísimo, la tarea es de ellos, no de ustedes. Así es que nosotros facilitamos el proceso, y si tienen especialmente niños que son muy despistados, muy distraídos, yo puedo sentarme donde está el tema de la tarea o quien les ayude a cuidarlos para facilitar que no se distraiga. Es decir, que cuando ya lo vean, como decimos, papando moscas, le digamos, hey, regrésate, ¿en qué ibas? Pero no para que yo haga la tarea, ni para que le explique, ni para que le diga cómo, ni para que le ayude, solamente para regresarlo nuevamente a ¿en qué ibas? ¿Qué te falta? Vuelve a lo que estabas haciendo, porque a veces sí la distracción va más allá del control del niño, pero tiene que ser en un vocabulario apropiado, sin gritar, sin alzar la voz, porque eso aumenta la ansiedad y un chico ansioso pierde la concentración, se pone tenso y ya no va a poder ejecutar lo que sí se sabe. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, claros en esto. Hay chicos que para hacer la tarea requieren más atención de parte de los adultos o de un adulto por lo menos, porque en alguna medida ese chico puede tener algún problema del desarrollo, y entonces cuando hay algo en ese sentido, aunque ya tenga edad para poder hacer la tarea solo o sola, algo en este sentido lo hace pues más complejo, ¿no? O es más lento, o no logra que la velocidad a la que lo tiene que hacer, se despista fácilmente, tiene algún tipo de torpeza motriz, y entonces requiere o algunos descansos durante el tiempo de hacer la tarea, o que alguien impida, como lo mencionaba yo hace rato, que se distraiga, y entonces requiere la presencia de un adulto. Es importante entender que la presencia del adulto no es para hacer la tarea, es para estar ahí y servir de filtro para que ese proceso se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible, estando ahí como una especie de caparazón, y poderle decir en cuál vas, qué sigue, cómo te puedo ayudar. Pero los niños a veces, cuando algo les cuesta trabajo, lo que hacen es quiero ir al baño, tengo sed. Por eso es muy importante que todos, aquí sí todos, no nada más los que tienen algún conflicto, antes de sentarse a hacer la tarea les digamos, ve al baño, es que no tengo ganas. Ok, durante el tiempo de la tarea no vas a poder ir, ¿estás seguro que no quieres ir al baño y ver si no quieres hacer? Bueno, y ve a tomar agua. Es que no tengo sed. Bueno, ve a tomar agua, porque si no, hasta terminar la tarea no vamos a ir por agua. Porque la mayor parte de las veces no es que tengan sed o no es que quieran ir al baño, es que se quieren levantar de la mesa en donde están haciendo la tarea. Porque para los niños, los chavos, es una manera de empujar el tiempo, de patear la pelota, como si de verdad pudieran no regresar, y creyendo que hacerlo despuesito ganan algo, y la realidad es que no ganan nada. Solo cuando hay lentitud a la hora de hacer la tarea, sí vamos a permitir que se levanten, pero ahí donde estamos,
que se estiren, ¿no? Que estiren los brazos, las piernas, no sé cuánto, 30 segundos y nos volvemos a sentar y continuamos. Pero nada más. Y es muy importante que tú como adulto trabajes en la paciencia, porque el niño de verdad lo necesita, no se está haciendo el loco, y vamos a dar ese espacio para continuar con la tarea. Ahora, ¿qué pasa con los que has venido educando mal y necesitamos romper el mal hábito? ¿Qué pasa cuando hemos venido educando mal el hábito de la tarea y de pronto pues oyen todo lo que hemos estado hablando en el programa y dicen, ay, pero si yo he tenido siempre una batalla terrorífica con el tema de la tarea y ahora pues ¿cómo le hago? ¿No? Porque me paso la tarde con el hijo o la hija, es un batallar, nos pegamos de gritos uno al otro y hemos tenido pues una pésima fama con esto de la tarea. Y la verdad es que de la entrada a la escuela lo único que detesto es que ya viene el viacrucis de la tarea. Bueno, pues lo primero que se hace es hablar con este personaje en cuestión, hijo o hija, y se le dice, mira, yo ya no quiero pelear contigo por la tarea. Así es que, a partir de ahora, el tema de la tarea ya no va a ser un conflicto entre nosotros. Yo sé que tú eres perfectamente capaz y que yo ya no voy a lastimar mi relación contigo por el asunto de la tarea. Tu horario de tarea va a ser este. Y ustedes más o menos que ya saben cuánto tiempo es el que de verdad su hijo se llevaría en hacer la tarea, es el que le van a determinar. Nada más. Y ese tiempo sí se van a sentar con él o con ella en ese espacio que hayan destinado para la tarea y le van a decir, a ver, aquí está tu tarea, aquí están las cosas para la tarea y aquí nos vamos a acomodar. Yo no te voy a decir absolutamente nada. Si tú te quieres dormir, acostar sobre la mesa, lo único para lo que yo voy a estar aquí es para evitar que te levantes y juegues con otra cosa. En cuanto se termine el horario de la tarea, vamos a guardar todo lo que tenías que haber hecho, utilizado para la tarea, y a partir de ese momento, a la hora de la noche, yo voy a confiscar todo lo de la tarea, lo voy a guardar en algún lugar y te lo voy a regresar al otro día en la mañana para que te vayas a la escuela con eso. Le voy a poner una notita a la maestra o al maestro diciendo, estuvimos sentados para que hiciera la tarea. Si la hizo, obviamente, y la terminó, no le vas a poner absolutamente nada. Si no la terminó, si no la hizo, entonces ahí muere el asunto, le pones esto, estuvimos ahí sentados y tuvo su consecuencia en casa por no haberla hecho. Y ya, y guardas todo. ¿Por qué vas a guardar todo? Porque si te ve tan determinada en esto, capaz que al ratito saca las cosas y se pone a hacerlas. Y lo que queremos que entienda son dos cosas. Primero, que hay un horario para la tarea. Y segundo, que le vas a ejercer la consecuencia y vas a verificar que la consecuencia no se rompa. Y lo vas a mandar a la escuela al día siguiente. Al otro día vas a repetir lo mismo. Cuando vea que en verdad estás decidida a respetar lo que le dijiste, a lo mejor se lleva una tarde, 2 tardes, 3 tardes, pero lo cierto es que va a ver que ahora sí va en serio, que la tarea es de él o de ella y que no es asunto tuyo y que tú ya no vas a pelear por eso. Solamente después le vas a quitar aquello o sus juguetes o el videojuego o el celular o lo que hayas determinado y no se lo vas a facilitar hasta el día siguiente, una vez que haya hecho la tarea. Respeta esto y vas a ver cómo la situación cambia.
esto, lo único que amerita es que tú seas consistente con la consecuencia y con el tiempo en el que a lo mejor te va a retar. A lo mejor te reta ese día y ya modifica, a lo mejor te reta 2, a lo mejor te reta 3. Lo cierto es que te tienes que mantener consistente. Si esto lo hacen los primeros días, se van a quitar de encima el resto del ciclo escolar. No porque el resto del ciclo escolar ya no tengan que hacer nada, sino porque el resto del ciclo escolar solo van a tener que supervisar. Fíjense que los primeros días de clases son días en donde los niños, los adolescentes pueden llegar con quejas de la escuela. Quejas de muy diferentes tipos. Pueden llegar muy contentos, por supuesto, pero bueno, aquí hablamos de las cosas que hay que saber enfrentar o que hay que saber cómo manejar para que no se vayan a convertir en un problema. Una de esas quejas puede ser: ¿con qué maestra me tocó y no me gustó? Porque me da miedo, porque regaña, porque grita, porque habla fuerte, porque... Y el por qué. Cámbiame de grupo. Ve a la escuela y pide que me cambien de grupo porque esa maestra no me gustó. Yo siempre les digo a los papás que con esta petición de los niños de cámbiame de grupo, hagan de cuenta que la escuela no tuviera más grupos del mismo año. Así tendríamos que hacerle. Aceptar o asumir o simular. Digo, muchas escuelas nada más tienen un grupo por cada grado escolar. Pero si hubiera la opción, hagan de cuenta que no. ¿Qué haríamos si no hubiera otra alternativa? ¿Qué le diríamos a los niños? La realidad es que hay que responderles: mi amor, dale chance. Hay maestros de muy diferentes tipos y hoy seguramente con tanta emoción, con tanto nervio en la llegada a la escuela, imagínense cómo llegan los chicos en su primer día de clase. Si ya conocen a los niños, a sus compañeros, pues con todo lo que quieren contar, ¿no? De cómo fueron las vacaciones, saludarse. Si es el primer día de clase y no se conocen, pues todos nerviosos, y pues a ver de qué se trata y en dónde les tocó y con quién. Y hay niños que son muy inquietos, muy sociables, hay otros tímidos, hay ruido, porque pues, se genera ruido en la escuela. Son muchos chicos que traen mochila, que traen libros, las bancas, moverse. Entre más chicos son, hay más torpeza motriz. Y entonces, pues la maestra, el maestro se tiene que hacer oír, tiene que pedir silencio. Y pues no todos los niños vienen bien educados de casa y pues no se saben callar, ni obedecer a la primera. ¿Tus hijos obedecen a la primera en tu casa? Bueno, imagínate en la escuela. Y todos esos juntos. Y entonces, pues los maestros tienen que pedir silencio, tienen que acomodar, tienen que hacer que los chicos pues se pongan en orden. Y entonces sí, muchas veces hay que alzar la voz. Tú la alzas. ¿Y cuántos hijos tienes? Entonces, hay que entender un poco el proceso de una escuela. Quien vive cerca de una escuela sabe todo el barullo que se oye. Y entonces hay que meter orden. Y pues hay niños que no quieren, ¿no?, la butaca en la que les tocó, y hay que poner orden. Y hay que tratar de empezar el día y tratar de dar las indicaciones y demás. Entonces hay que decirle a nuestros hijos: tranquilos, fue el primer día. Fue el primer día y hay que esperar, ¿no? Un día no nos da el promedio de la persona y cómo es, y cómo va a ser, y cómo va a continuar. Así es que hay que tranquilizar,
porque los hijos también están alterados de su primer día de clases. Y hay muchas emociones al mismo tiempo. Así es que tratemos de no darle tanto espacio a esto. Y por favor, no irse a presentar mañana y a querer hablar mañana con la maestra y saber exactamente qué pasó y cómo pasaron las cosas. Porque la misma maestra apenas está aprendiendo a conocer y a darse una idea de lo que sucedió. Y si nosotros le damos demasiado ímpetu a todo lo que tiene que ver con el alboroto de nuestro hijo, le estamos enseñando una mala lección. Que el malestar propio de una circunstancia se vuelve todo un monumento que no necesariamente lo amerita. Así es que empecemos por calmar las aguas y decirle a nuestros hijos, tranquilo, no es para tanto. Y si fue el primer día de clases de un pequeñito que por primera vez va a la escuela y regresa diciendo que mañana no quiere ir, no acepten eso. Y mañana lo levantamos y nuevamente lo llevamos a la escuela. Audiocentro.